Bienvenidos una vez más a nuestro programa Hombres de Éxito. Estamos muy, pero muy contentos el día de hoy porque estoy con un amigo muy especial, Juan David Naranjo. ¿Cómo estás? Muy bien, Federico. ¿Y vos cómo estás? Quiero decirte, Juan David, que es un privilegio tenerte con nosotros. Muchas gracias. Juan David, eres el gerente de Geotours. Sí. Para mí, una de las empresas más importantes de viajes de Colombia. Pues estamos creciendo, vamos a crecer en toda Colombia. Pero antes de meternos y que me cuentes qué hace la empresa, cómo se está cambiando todo lo que es los viajes, cómo ha crecido, cómo estamos haciendo un nombre extraordinario, me gustaría que me cuentes un poco de tu vida. Bueno, ¿qué te puedo como contar así de forma...? Contame desde pequeño cómo eras. No, es sencillo. Vean, nosotros, yo nací en Bogotá, que es simpático, papá y mamá paisas, pero nacimos mi hermano y yo en Bogotá. Tengo otro hermano que nació en Valledupar. ¿Trabajaban ellos en Bogotá? Entonces sí, nos fuimos para Bogotá, estuvimos un tiempo pues, ahí como en mis primeros 5 años, después hubo un tiempo en Valledupar, estamos hablando que por ahí hasta los 8 años, y de ahí nos vinimos para Medellín. De ahí para Medellín, por cosas de familia que pasan, de separaciones, ahí es donde empieza como esa parte empresarial, se puede decir desde los 9 años, donde se ve que mi mamá por la necesidad nos fuimos todos a vivir donde mi abuelita, y empieza a ver a mi mamá, a verla trabajar duro. Y como no sé si muchos... ¿Para mantener a cuántos hijos? 3. Tres. ¿Vos? Pero todos en una sola habitación, ahí es donde mi abuelita, que éramos, que te puedo decir que eran mis tíos, son 11. Entonces, abuelita, abuelito, 11, más nosotros 4, que sería mi mamá, y nosotros 3. Bueno. Era toda una familia metida ahí en la casa. En una sola casa. Sí. Listo. Entonces ahí se ve como todo el trabajo que empieza mi mamá como a visualizarla. Bueno, gracias al Señor se volvieron a juntar mi papá y mi mamá. Bueno, todas esas cosas. Y ahí es cuando mi mamá, por ejemplo, montó una empresa de panelitas. De ahí empieza como esa parte, yo visualizar cómo trabaja, de acompañarla en todas las rutas. ¿A todo esto, buen estudiante en el colegio? No. No. Está simpático. No, o sea, no era mal estudiante. Era diversificaba las formas, te gustaba hacer de todo. Entonces, al no concentrarse netamente, cuando hay unos que son muy buenos estudiantes, se concentran como en el estudio. No, yo era de todo, me gustaba mirar aquí, venga, miremos. Y como decimos coloquialmente, medio gamincito en el hecho de que no preocupaba con como decir qué me ponía, cómo estaba, cómo salía, eso salía y hacía de todo. Me gustaba como movedizo en por la ahí. calle, que mirar esto, ¿Deportes? pero de forma muy responsable. Me gustaba el ping-pong y el ajedrez, Mira vos. que es la cosa más simpática. Era fanático del ajedrez, así. Desgraciadamente, pues no lo he vuelto como a jugar Sí, mucho, pero no juegas. pero me encanta, pues, y me pone hasta nervioso el ajedrez porque realmente es algo emocionante. A mí me emociona demasiado. Listo. De ahí empieza como toda esa parte de panelistas mundiales y empezar a trabajar muy duro. Y ahí es como, eso es lo que uno empieza como en la enseñanza. Porque teniendo la posibilidad, por ejemplo, de mis padres de darle a uno, por así decirlo, de todo, me decía, no. Entonces uno decía, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me desplazo? Quiero salir, quiero hacer aquello. Entonces, yo mismo vendía panelitas en el colegio, más de una vez me suspendieron por vender panelitas porque eso era prohibido. Entonces, uno era como clandestino las panelitas y me pasaban la plata en otro papelito. Y ahí empieza todo eso. Lo mismo viene con la parte de la universidad, que ahí es cuando uno ya va madurando, porque en lo de la universidad fue muy simpático. Empecé a hacer de todo. Entonces, yo trabajaba en panelitas mundiales. Es la empresa de mi mamá. Llegaba y monté un bar. Entonces trabajaba por las noches. Y aparte de eso estaba en la universidad. Entonces ahí es cuando uno dice que va madurando porque uno dice, yo no puedes hacer de todo, Juan David, cálmate pues. Porque imagínate, yo llegaba ya por la universidad, después cuando tenía espacito me volaba para la empresa, hacía cosas en la empresa y ahí empecé la parte de producción. Y me volaba, y eso que era la estrella, me volaba otra vez hasta el otro por la Universidad de Antioquia a seguir las clases por la noche, y terminaba la clase por la noche, y ¡pum!, de ahí me iba para el bar, y en el bar estudiaba a la lata hasta las 2 de la mañana porque abría todos los días. Bueno, hasta que yo dije, no, cálmate. Vino la crisis del 99, que esas son otras cosas que le enseñan a uno. Y listo. Y entonces como que me tocó dejar como la parte un momento a la universidad, vender el bar y dedicarme, por ejemplo, solo a la empresa que le daba a uno de comer. Okay. Por eso te digo, uno va madurando con el tiempo,
con un sinnúmero de las cosas. Ya todo como muy bien. Conocí, gracias al Señor, a Alexandra Arboleda, Tu esposa. que es mi esposa en este momento, que somos copropietarios, obviamente, de Viajes Geotours. Y todo empezó porque yo era novio de ella, pero yo le colaboraba, yo estaba también haciendo como cosa rara, estaba en panelitas mundiales en la empresa de mi mamá y entonces le colaboraba con ella con respecto a la agencia cuando ella fue inicialmente que la empezó, pero yo estaba por los lados, entonces me le metía, le decía de todo, hasta me iba de guía para Cartagena, todas partes, y me acuerdo que aprendía cómo a manejar la gente, y ahí empieza otro tipo de enseñanzas, porque yo estaba de una empresa de producción a después a una empresa de servicios. Yo decía, por Dios, ¿qué es esto? Yo no sé. Uno se enfresca en producción a veces en solo el producto. el producto de manejar personal. Pero empezó a gustarte salir a viajar y todo. Sí, pero es muy duro. Haz de cuenta Un que te cambio. vas a Cartagena. Eso es porque es que te vas para Cartagena, todo el mundo pasando bueno y usted siempre tiene que estar con una sonrisa, dispuesto 24 horas para atender a todo el mundo. Servir. Y servicio al cliente es totalmente diferente a lo que yo te decía de producción. Entonces uno va cambiando el chip. Que ese es el truco que yo le digo que uno tiene que aprender en la vida. Tenés que estar constantemente tumbando paradigmas y diciendo, tenés que cambiar tu chip, tenés que cambiar tu chip. Entonces ahí vino la parte de servicios, que ahí, por ejemplo, te cuento. Entonces, después volví a la universidad y con ganas de conocer otras cosas, la práctica no la hice ni en la empresa de mi mamá ni en la otra empresa. La hice en un hospital, en el San Vicente, entonces allá en Policlínica, entonces un ingeniero industrial metido en Policlínica, pero aprendí otras cosas, otro tipo de servicios. Juan, me encantaría que después del corte me cuentes, seguro que tu esposa te ha contado, cómo ella empieza Geotours y me cuentas toda la historia de Geotours. No, excelente. Ya volvemos.